Muy buenos días, el tema es el Dios es el mismo. Vamos al libro de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo. Encontramos en la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo en el cual Él no es inconstante, no es inseguro, no es inestable, no es una persona que varía en sus pensamientos, no es que su palabra dijo una cosa ayer, pero hoy dice otra. Pero el hombre sí, a veces comparamos al hombre con Dios, a veces decimos, pero es que si Dios dijo, si Dios prometió, si Dios me habló, pero a veces somos tan inconstantes que pensamos que es que Dios debe actuar como usted y yo pensamos, pero Dios no actúa como usted y yo pensamos. Dios actúa acorde a su palabra y así mismo Él responde conforme a su palabra. Pero a veces nosotros dudamos y entramos en esa inconstancia. Por eso en el libro Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted y yo a veces somos inconstantes. ¿Por qué? Porque hoy pensamos una cosa, mañana vamos a hacer este proyecto, este negocio, este viaje, vamos a realizar estos negocios, vamos a hablar con tal persona, vamos a organizar esta situación. Y resulta que llegó el otro día y se olvidó. Se presentó un inconveniente, le dio prioridad a otras cosas, le dio prioridad a algo que se le presentó de urgencia. ¿Y dónde quedó lo que habíamos planeado para ese día? ¿Dónde quedó el proyecto que teníamos pensado? Y somos inconstantes, por eso le dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no es inconstante, Dios es firme, Dios es determinante. Dios es un hombre en el cual Dios, usted y yo podemos encontrar ese conocimiento, ese entendimiento, ese discernimiento, esa revelación a la luz de la palabra en el cual Él quiere obrar y actuar en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero para eso es importante en el cual usted y yo nos despojemos del viejo hombre para conocer que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, en el cual si Él nos prometió ayer algo, Él lo va a cumplir. Él lo prometió, Él lo cumplió, Él lo va a cumplir y lo va a hacer en el tiempo estimado que Él lo tiene preparado para usted y para mí. No es cuando usted y yo querramos, es que Dios me dijo y es que lo va a hacer ahora y es que tiene que ser para hoy, porque hoy necesito esto y lo que Dios me prometió. No, Él no va a actuar como usted y yo queremos. A veces queremos manipular a Dios, queremos doblegarle la voluntad al Señor y que se haga como yo quiero o yo pienso. Encontramos en el libro de Hebreos capítulo 13 que aquí el escritor nos habla a los lectores a cómo comportarnos de una manera que refleje el reconocimiento de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, ya que el escritor a los hebreos él mismo lo declara y lo confiesa cómo es que usted y yo debemos obrar y actuar acorde a cada situación en la palabra, no a sus pensamientos ni a mis pensamientos. Por eso cuando miramos y dice en Hebreos 12:1 y 2 dice permanezca. En Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gran nube de testigos. Esa gran nube de testigos nos habla de las personas que nos rodean a usted y a mí. Por tanto, usted y yo debemos mirar quiénes nos rodean y cómo nos ven los demás. No cómo es que usted cree que nos están viendo, sino qué hablan de usted, qué hablan de mí, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando. ¿Será que somos esos cristianos acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor nos ha hablado, acorde a un cambio de transformación en nuestro carácter, pensamientos, palabras, acciones y decisiones? ¿O será que solamente actuamos acorde a la situación en la iglesia, con los discípulos, con el líder, con el pastor, con las personas de la congregación? Pero resulta que cuando estamos con los amigos, vecinos, compañeros o personas que estamos rodeados, actuamos acorde a las circunstancias para que ellos se sientan bien y yo sentirme bien, no sentirme como de pronto tildado, este cristiano, esta persona ya viene a incomodarnos y como que no quiero incomodar, pero tampoco quiero que me incomoden. Y a veces como que nos acomodamos circunstancias y creemos que Dios es así. Dios no es así. Dios es un hombre, Dios es Dios que es en el cual se mantiene firme, determinante y constante. En toda la palabra lo podemos encontrar y eso vino a representar Jesús, el reino de Dios. Ya que el escritor ya ha desafiado a los lectores a fijar sus ojos en Jesús y a correr la carrera con perseverancia. Mientras los creyentes fijen sus ojos en el Señor Jesús, podemos correr sin desanimarnos, podemos avanzar y evolucionar en lo que el Señor ha planeado para usted y para mí. Por eso Él dice en el verso 3 del capítulo 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
A veces nos cansamos, hay veces porque me dijeron, pero es que como me tildan que soy cristiano, que no puedo hacer, que sí puedo hacer, que porque hablo así, que porque me expreso así, que porque todo ahora hablo de Cristo, que porque todo ahora habla de Dios. Pero dice que aquí el Señor no se cansó hasta desmayar, es nuestro Señor Jesucristo. Él no dejó tirado el proceso en la cruz porque se sentía desanimado o no quería hacerlo. Él perseveró hasta el final y lo logró, porque dice la palabra de Dios que fue exaltado hasta lo sumo y se lo sentó el Señor a la diestra de Dios Padre, un lugar de honra para nuestro Señor Jesucristo. Se puede animar a los creyentes a que Él nunca nos desamparará, ni nos dejará. Él siempre nos fortalecerá y nos llevará en ese camino, esa transformación, siempre y cuando usted y yo nos esmeremos y nos esforcemos a la luz de la palabra. Sí, habrá momentos de desánimo, de carga, de lucha, de aflicción, pero todo lo debemos llevar a la oración. Todo lo debemos llevar a tiempo de cambio y transformación en la presencia del Señor y entregarle nuestras cargas, nuestra lucha, nuestras debilidades y pedirle al Señor una palabra. Pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé esa firmeza, esa convicción, esa determinación, esa seguridad en cada situación y que sea el Señor llevándonos, y le aseguro que el Señor mismo nos fortalece y nos saca en victoria. Por eso en Hebreos 12:5 dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayéis cuando eres reprendido por Él. Hay veces el Señor nos disciplina a usted y a mí. ¿Cómo nos puede disciplinar? Cuando alguien viene y nos critica, cuando alguien viene y nos murmura en contra de cada uno de nosotros, cuando alguien viene y habla cosas que no son, que muchas veces nos no edifican, sino que destruyen y como que nos desanimamos. Pero a veces el Señor permite eso para formarnos el carácter, las actitudes, los pensamientos, las palabras. Hay veces somos ligeritos para hablar, pero cuando alguien viene y nos exhorta, pero es permitido por Dios, no nos gusta. Pero eso lo permite el Señor a usted y a mí para corregirnos y formarnos, ya que los creyentes deben imitar los ejemplos de aquellos que han tenido fe en Él, en el Señor Jesucristo. Por eso lo encontramos en el verso 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué padre no corrige a su hijo? Si no lo corrige, más adelante su hijo se levantará en contra del padre. Pero si el padre lo corrige, será un hijo que no lo deshonra, sino un hijo que lo llevará en honra. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, si usted y yo realmente confiamos y dependemos del Señor. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Entonces usted y yo, si copiamos, si perseveramos y confiamos en el Señor, usted y yo, el Señor nos llevará a ser unas personas determinantes, firmes, seguros, confiados, estables en la acorde de la palabra y la oración, en cuanto usted y yo perseveremos a diario. Pero este aliento en el Señor nos lo da, y la dirección solo es útil si es verdad que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted y yo realmente le creemos a Él y realmente confiamos en lo que Él nos dice acorde a la palabra. Ya que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, pero si Dios cambia arbitrariamente su carácter, entonces ¿cómo podremos tener confianza de que hará lo que Él ha dicho? Si no podemos confiar en que Él hará lo que ha dicho, entonces no podemos tener confianza ni certeza, y es imposible correr la carrera con perseverancia. Pero gracias al Señor, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ahí lo encontramos en la palabra. Cuando usted y yo realmente miramos a la luz de la palabra qué es lo que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario. Él perseveró hasta el final y conquistó para que usted y yo encontráramos la redención, fuéramos redimidos, fuéramos lavados en el poder de la sangre del Cordero de Dios, pero que también tuviéramos acceso al reino con Cristo Jesús. Ya que en Hebreos 13:8 lo que nos dice ahí, en lo que estábamos leyendo, que Dios dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos da a usted y a mí una seguridad tan excelente y maravillosa, en la cual Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, ya que esta declaración nos ayuda a mirar hacia atrás y hacia adelante, para que podamos saber que Él es confiable hoy y que las cosas que Él ha dicho son confiables y seguras. También tanto para el presente como para el mañana, pues Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no fue un predicador de moda que ganó popularidad y luego se desvaneció en el olvido. Jesús siempre había existido como Dios, y como Dios como existió desde el comienzo, el Señor por eso lo exaltó hasta lo sumo y lo usó de una manera sobrenatural. Por eso lo encontramos en primera de Juan 1, en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre desde el principio ha existido el Señor. Siempre ha estado ahí
presente y siempre estará hasta la eternidad que usted y yo nos encontremos con Cristo Jesús. Cuando dudamos de que el Señor sea el mismo ayer, hoy y por siempre, es porque nuestros pensamientos cavilan, es porque nuestra inseguridad nos agobia, es porque la frustración nos ataca. Pero cuando perseveramos a la luz de la palabra, el Señor nos da victoria, conquista y derrotamos esos pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén.